¿Oís? Sí, no, está muy alto. Hay que estar sordo para no oír, desde luego. Bueno, vamos a leer un texto que está en el profeta Habacuc. Habacuc hace una descripción muy bonita de la omnipotencia de Dios. Una descripción con los elementos que él en ese momento tenía, pero a fin de cuentas una descripción, pues en aquel momento grande, ¿no?, acerca de la omnipotencia de Dios. Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, comenzando en el versículo 3, dice que Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos del Antribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon de su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra y con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarse, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, si bien estaré quieto cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Amén. No me extraña que después él termine diciendo, aunque la higuera no florezca, porque acaba de describir a un Dios grande, la omnipotencia de Dios. Bueno, de alguna manera lo que creo que la Biblia está haciendo cuando nos habla acerca de la omnipotencia de Dios es describirnos a Dios, cómo es Dios para nosotros. Cómo es el Dios que en la Biblia está revelado a cada uno de nosotros. Esta mujer era Elizabeth Elliot, que fue la esposa de Jim Elliot, un hombre que lo mataron unos indígenas en el Ecuador, y ella tenía un lema en la pared de su casa, un cuadro. Decía, el sol se detuvo, el hierro flotó. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Ese es el cuadro que ella tenía en su casa. Y ella, acerca de este cuadro, le preguntan en un libro que ella tiene y comenta lo siguiente que os pongo aquí. Dice, este Dios, el que en respuesta a las oraciones de un hombre normal y corriente detuvo el sol en su recorrido, el Dios que suspendió su misma ley de gravedad e hizo que flotase la cabeza de un hacha, este es el Dios al que yo vengo. Este Dios es un Dios cuyas promesas confío. ¿Y puede Él echarme una mano cuando yo estoy en un aprieto? Cualquiera que sea el aprieto en el que me encuentre, tan pronto como lo comparo con las circunstancias que rodeaban los milagros de Él, tan pronto como lo comparo con las circunstancias que rodeaban los milagros. Ahí acaba, se me pasó eso.
A.W. Tozer, un escritor, dice esto, como una oración. Dice: Padre Celestial, te hemos oído decir, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Estas palabras se las dijo Dios a Abraham. Con todo, a menos que tú nos capacites por la sobreabundante grandeza de tu poder, ¿cómo podremos nosotros, que somos débiles y pecadores por naturaleza, caminar por un camino de perfección? Concédenos aprender a conocer la obra del gran poder que obraste en Cristo, cuando tú lo levantaste de entre los muertos y lo sentaste a tu propia derecha en los lugares celestiales. Amén. Bueno, lo que él está diciendo es, a menos que Dios nos ilumine, es muy difícil caminar esta vida y sobre todo con el poder de Dios. Hay algunos versículos con los que quiero empezar. Génesis 17 dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Jesús les dijo a aquellos que lo estaban escuchando en ese momento: para Dios todo es posible. Todo es posible. Y luego lo dice en negativo, también en Lucas 1, porque no hay nada imposible para Dios. Se dice en las dos maneras. O Apocalipsis cuando dice que oí la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea que es algo que se describe por toda la Biblia, que Dios es Dios Todopoderoso. Este salmo es muy bonito. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. Así que ante estas evidencias bíblicas podemos decir, por ejemplo, algo que en parte dio Jerónimo: los nombres y los títulos de Dios demuestran su poder. Por ejemplo, él se le llama el Shaddai, que es el Dios Todopoderoso. Se le llama Adonai, que es el Altísimo. Isaías le llama el Fuerte de Israel. Timoteo dice que él es el rey, Pablo le dice a Timoteo que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:8 le llama el Dios Todopoderoso. Y 1 Timoteo también habla del bienaventurado y solo soberano. Bienaventurado y solo soberano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que solo hay un soberano, ¿no? Bien. Segundo, nada es demasiado difícil para Dios ni imposible. Nada es demasiado difícil para Dios ni imposible. Dios hace lo que quiere, nos dice la Biblia también. Ahora vamos a especificar esto. Dios hace lo que quiere. No hay nadie que se le pueda oponer. Y como hemos visto, el poder pertenece a Dios. Esas son algunas de las cosas más evidentes que podemos mencionar acerca de la omnipotencia de Dios. Ahora, ¿por qué decimos omnipotencia de Dios? Bueno, lo decimos porque es una palabra, ahora vamos a ver de dónde viene esta palabra, pero es una palabra compuesta, omni, todo, y la palabra potentia, que significa capaz de hacer o tener poder. Eso es lo que significa. Aplicándolo a Dios, que es omnipotente, tener todo el poder que existe. Esto vamos a enfatizar. No solo Dios es todopoderoso, no solo Dios hace todo lo que quiere, sino que implica que Dios tiene todo el poder que existe. Fuera de Dios no hay ningún poder. No hay nada ni nadie que tenga poder fuera de Dios. Así que la omnipotencia de Dios no solo lo implica a Él, sino a toda la creación, sea parte de la naturaleza o los seres humanos o los ángeles. Omnipotente viene del latín, mientras que nosotros decimos todopoderoso, que es la palabra española, pero las dos palabras significan lo mismo, omnipotente y todopoderoso. Bien, ¿qué significa que Dios es omnipotente? Bueno, primero, que Él puede hacer todo lo que ha determinado. Si Él determina algo, Él lo puede hacer. Segundo, ningún ser puede detenerlo o obligarle a hacer lo contrario. Ninguno. O
sea, nadie puede a Dios detenerlo en nada. Bien. Tercero, puede hacer todo lo que está en línea con su santa, justa y benigna naturaleza. Lo que vamos a ver es que el poder de Dios involucra también a otros de los atributos de Dios, no solamente al poder. Cuarto, Él no puede contradecirse a sí mismo. No puede contradecirse a sí mismo, eso lo vamos a ir viendo. Y quinto, no puede ser cruel, ni egoísta, ni mentir, romper una promesa, ni hacer algo absurdo. ¿No se escucha? Bueno. Bien, ahora, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de que Él es soberano absoluto, ¿sí? Si no, hablamos así, no os preocupéis. Para nosotros como cristianos nos da confianza, es decir, Dios es poderoso para hacer todo cuanto ha prometido. La omnipotencia de Dios tiene que ver eso con nosotros, con que Dios puede hacer todo cuanto ha prometido. Por eso es que normalmente se enfatiza mucho que en la Biblia hay promesas y que nosotros como cristianos tenemos que reclamarlas y tenemos que vivir en ellas, porque están ahí por algo, no están ahí por nada. O sea, esto no es cuestión de reclamar, ni de decretar, ni de confesar que una promesa y esto o lo otro, no. Dios es capaz de hacer todo cuanto ha prometido. La omnipotencia de Dios es necesaria para hablar de su soberanía, pues para cumplir con su voluntad es necesario poder ejecutarla. O sea, es decir, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿se escucha bien? Este va a apretar igual. Bien, sigamos. Lo que estamos intentando decir es que para la omnipotencia de Dios es necesaria para hablar de su soberanía. ¿Por qué? Pues porque para cumplir con su voluntad es necesario poder ejecutarla. Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios estamos hablando de que Él es poderoso para hacer cualquier cosa. Entonces ahí hablamos de que Él es soberano. Bien, pero cuando Él decide, cuando Él tiene la voluntad de hacer algo, tiene que ser un Dios todopoderoso. Para aquellas cosas que Él en su voluntad decide hacer, tiene que tener el poder para hacerlas. ¿Me explico? En esto vamos a enfatizarlo varias veces. Así que la soberanía y la omnipotencia tienen que ir juntas. La una no puede existir sin la otra. Un Dios soberano que no es un Dios omnipotente, no es un Dios soberano. O un Dios que es omnipotente pero no es soberano, tampoco es omnipotente. ¿Entendéis estas dos partes? ¿Sí? Para reinar Dios tiene que tener todo el poder. Y para reinar soberanamente tiene que tener todo el poder. Eso es algo, ¿no? El reino de Dios va asociado a su poder. Cuando se habla de que un día habrá un reino eterno, Apocalipsis cuando habla de todo lo que Él va a hacer, Dios para ejecutar esas cosas necesita poder. No solamente soberano de que lo ha decidido hacerlo así, sino que necesita el poder para hacerlo. Y ahí es donde hablamos de la omnipotencia. Fuera de la Biblia podría entenderse, y hay gente que lo entiende como, ¿qué es la omnipotencia de Dios? Bueno, pues que Dios hace todo cuanto se le antoje. Cuidado con esto. O sea, cuando decimos Dios hace todo lo que se le antoje o todo lo que quiere, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, reformadores como Lutero, Calvino y otros creían que hablar así era una caricatura de la omnipotencia de Dios. Ellos no estaban de acuerdo con eso y empezaron a hablar en contra de eso, de que decir que Dios hace todo lo que se le antoje es una caricatura de la omnipotencia de Dios. Ellos hablaban y decían esto. Interpretaron la omnipotencia como el poder divino por el que Dios es creador en todo momento, en todas las cosas y a través de ellas. Vamos a enfatizar algo más. La fe en el Dios Todopoderoso es la respuesta a la búsqueda del valor que nos permite afrontar la vida con todas sus dificultades. O sea, cuando yo estoy hablando de un Dios omnipotente,
no estoy hablando de un Dios que va a hacer lo que se le antoje, sino un Dios que obra su poder en todo momento, en todas las cosas y a través de ellas. Esto lo vamos a ir aclarando. Por ejemplo, ellos decían, a ver si esto lo podemos entender, con respecto al tiempo, la omnipotencia es eternidad. O sea, si pensamos en el tiempo, Dios es omnipotente y eso quiere decir que desde la eternidad siempre ha sido así. Luego ellos decían, con respecto al espacio es omnipresencia. O sea, con respecto a lo que tiene que ver con nosotros, los seres humanos, o con cualquier ser creado, o cualquier parte de la creación, eso se entiende como la omnipresencia de Dios. Dios está ahí ya. Génesis 1, Dios es la primera palabra que aparece en el original, en Génesis 1:1. Dios en el principio. O sea, antes de que incluso el tiempo fuera para nosotros, Dios ya estaba ahí. Y con respecto a la estructura del objeto del ser, dicen ellos, es omnisciencia, o sea, lo conoce todo, lo conoce absolutamente todo, estas tres cosas, ¿no? Dios es omnipotente desde la eternidad, su omnipresencia, o sea, su presencia está siempre y ha estado siempre, y su omnisciencia, lo conoce todo. Bien, para eso, para tener estas tres cosas que estamos hablando, es necesario ser un Dios todopoderoso. Porque un Dios que no es todopoderoso no puede estar siempre en la eternidad, no puede ser omnipresente, no lo puede conocer todo. En la Biblia, omnipotencia aparece 65 veces solo para referirse a Dios. Solo para referirse a Dios. Dios, mirar, tiene la voluntad de decidir lo que considera bueno. Así como también tiene el poder para ejecutar su voluntad. ¿Me seguís? Yo sé que hoy tenemos que estar atentos, ¿eh? Bien, él tiene su voluntad para decidir lo que considera bueno hacer, pero también tiene el poder para ejecutar su voluntad. Para esas cosas que él ha decidido hacer, tiene que tener poder para hacerlas. Por eso es tan importante la omnipotencia. El poder es esa habilidad o poder por las cuales él puede llevar a cabo todo lo que quiere. Mirar, cualquier cosa que su sabiduría infinita pueda dirigir y cualquier cosa que la pureza infinita de su voluntad pueda resolver. O sea, si Dios fuera un Dios infinitamente sabio y no tuviese poder, ¿cómo dirigir esa sabiduría? Sería ingobernable esa sabiduría. O si tuviera una pureza infinita en su voluntad, ¿cómo va a cumplir sus planes? ¿Cómo va a llevar a cabo su voluntad? Para eso tiene que tener un poder absoluto e infinito para llegar a lograr eso. El poder entonces, ¿qué hace? La omnipotencia de Dios, ¿qué hace? Dar vida y acción a todos sus atributos. Para todos sus atributos es necesario la omnipotencia de Dios, porque es lo que le da vida y acción a esos atributos, a todos. Si Dios quiere ser algo, quiere hacer algo, quiere comportarse de alguna forma, su poder es lo que le da acción y vida a eso. Si no, no podría hacerlo. Si Dios estuviera en la eternidad y decidiera crear el mundo y crear los ángeles y crear los cielos y la tierra y al ser humano, tuviera esa voluntad, pero no tuviera el poder para hacerlo, pues que se quedaría en un deseo. Mientras que el poder es lo que da vida y acción a sus atributos. Por ejemplo, ¿no? Por decir uno más, el amor de Dios necesita su poder también. Cuando Dios decide salvarnos a nosotros, Dios necesita el poder para enviar a su Hijo, hacerlo un hombre y morir en la cruz por nosotros y aceptar su sacrificio. Si no pudiera hacer eso, ¿cómo nos amaría? No podría. Así que el poder es lo que da vida también a su amor. Por ejemplo, ¿qué serían sus consejos sin poder para ejecutarlos? O sea, si Dios te dijera, bueno, Jerónimo, confía en mí, yo soy tu proveedor, pero Él no tuviera el poder para cumplir esas promesas, ¿cómo confiar en un Dios que no puede cumplir sus promesas? Pero sus consejos son con poder, porque Él puede ejecutarlos. El poder, por ejemplo, el poder de Dios es como Él mismo. Y Dios mismo, como es infinito,
El poder de Dios es infinito, eterno, incomprensible, no puede ser controlado, restringido o frustrado por ninguna criatura. Ese es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Y esta declaración del Salmo dice: el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Bien, aquí algunas enseñanzas acerca de esta declaración cuando el Salmo nos dice: el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Primero, evidente, Dios tiene poder. Eso evidentemente, ¿no? Dios tiene poder. Lo que le hace también un ser en sí mismo, no es una fuerza, no es una idea, es una persona y Él tiene poder. Por ejemplo, David dijo, ya lo hemos leído, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. No solamente Dios tiene poder, ahora lo vamos a ver, sino que de Dios es el poder. Así que una primera aclaración de la omnipotencia de Dios es que Dios tiene poder. Pablo, por ejemplo, dijo: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, que su eterno poder y deidad o divinidad se hacen claramente visibles, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, ¿cómo se demuestra que Dios tiene poder? Pues viendo la creación, porque la creación habla de que hay un Dios de poder y un Dios que es, valga la redundancia, y un Dios que es Dios. Por tanto, tú solo tienes que ver las cosas hechas para ver que Dios tiene poder para hacerlas. Al ver la creación, por ejemplo, una noche estrellada, ves el eterno poder de Dios, su poder y su divinidad están ahí. Cuando tú ves la creación, ves el poder de Dios y la divinidad de Dios. ¿Por qué? Pues porque tú ves la creación y dices: vamos a ver, esto no pudo crearse solo. Hay un creador detrás de esto, ¿no? Lo vamos a ver cómo los salmos también hablan mucho de eso, pero no nos adelantamos. Lo que sea que Dios es y tenga es infinito, y por tanto Dios es todopoderoso. Así que primero, Dios tiene poder. Segundo, Dios es la fuente de todo poder que existe. No solamente Dios tiene poder, sino que Dios es la fuente. Es decir, no hay nada ni nadie que no tenga a Dios como fuente. Cuando hablamos del poder de Dios, cualquier cosa creada, sea la naturaleza o sea el ser humano o los ángeles, tienen algún tipo de poder derivado de Dios. Él es la fuente de poder. No podrían existir si Dios no ejerciera su poder en ellos. No podrían, dejarían de existir, se caerían, morirían, desaparecerían. Donde sea que haya poder, Dios es el autor. Eso lo vamos a ver también más adelante. Bien, la fuente, lo que quiero decir, ¿no? La fuente. Por ejemplo, si yo como ser humano tengo algo de poder, vamos a poner un dirigente, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero cualquier dirigente en el mundo, ¿no? Que pueda tener un poder, la Biblia nos dice que ese poder, ¿de dónde viene? Es delegado, Dios se lo ha dado. Si yo tengo poder para, entre comillas, para poder existir cada día y poder vivir, es porque Dios me tiene con vida. Si la creación todavía sigue el curso que tiene, es porque Dios está sosteniéndola, Hebreos 1. O sea, Dios es la fuente de todo poder. Él es quien sostiene la creación. La creación no está separada de Dios, no puede estar separada, porque la creación tiene su derivado en Dios. Tercero, Dios da poder pero lo sigue reteniendo. Dios da poder pero lo sigue reteniendo. Por ejemplo, Dios delega poder a su creación, pero nunca renuncia a nada de su perfección esencial. O sea, cuando Dios está enviando su poder o dando su poder a la creación y a los seres humanos y a lo que sea, Dios no pierde poder. No pierde en ningún momento poder. Cuando Dios da el poder a un hombre o a los ángeles, conserva ese poder.
Porque si estamos hablando de que es la fuente, Él siempre lo conserva, no pierde poder en este sentido, ¿no? No puede regalar nada de sí mismo ni de su poder. O sea, no, cuando da poder a alguien no quiere decir que Él ahora tiene menos. No puede renunciar a su poder tampoco, no puede, porque si un Dios todopoderoso también es un Dios que no cambia. Lo que hablamos de la simplicidad de Dios, ¿verdad? Si así lo hiciera, pues sería menos poderoso que antes. Y Dios no, la omnipotencia de Dios no decrece, no mengua. Él nunca tendrá menos poder del que tiene ahora, ni nunca tendrá más. Él tiene todo el poder que existe en todo momento. Ya está. Por eso se dice omnipotencia de Dios, y por eso la Biblia le llama el Todopoderoso, porque Él no pierde nunca esa esencia. El poder le pertenece a Dios y solo a Él. Ninguna criatura en todo el universo tiene un átomo de poder salvo que Dios lo delega. Por ejemplo, lo vemos, por decirlo, en una criatura poderosa que es Satanás, ¿no? Cuando él llega a estar rindiendo cuentas a Dios, diciendo, ¿de dónde viene? Bueno, pues vengo tal, ¿no has considerado? No, pues lo he intentado, pero no he podido porque tú lo has... Ni a un Satanás, que digamos que es uno de los seres, por lo menos que en la Biblia se nos presenta, muy poderoso, tiene su fuente de poder en Dios. Lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis. Aún él, cuando ha intentado, lleva toda la vida y lo seguirá intentando tomar el control de la tierra. ¿Eso cuándo ocurrirá? Cuando Dios, lo vimos en Apocalipsis, durante un tiempo corto le dará la oportunidad de gobernar este mundo él solo. Pero se lo va a dar de un tiempo corto, pero es un poder que Dios le delega, ni siquiera él lo consigue. Pero el poder de Dios no se adquiere ni depende del reconocimiento por parte de autoridad alguna, le pertenece a Dios. O sea, él no, ¿de dónde ha obtenido Dios el poder? De ningún sitio. Él es todopoderoso, como decían los reformadores, siempre ha sido, es y será todopoderoso. Leía esta ilustración que me gustó, ¿no? Decía, la he intentado resumir, una mosca posada en el asiento de un avión que se quejara y temblara de miedo de que el avión, que pesa varias toneladas y lleva toneladas de personas y carga, podemos imaginarnos la sentada allí, a la mosca, moviendo sus alitas y diciendo, temo que este avión no me sostenga. Sería una cosa ridícula, ¿no? Que un avión con las toneladas que tiene y la gente que lleva, la carga, todo, ahora tú dijeras una mosca quejándose, hombre, pues a ver si aguanta con mi peso, ¿no? Esto para nosotros significa que como Él tiene la capacidad para hacer todo cuanto desea hacer, nada es fácil ni difícil para Dios, solo es posible. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, si hablamos de qué implicaciones tiene la omnipotencia de Dios para mí. Bueno, que para Dios no hay nada, no es fácil ni difícil, es posible. Cuando está diciendo que no hay para Dios cosa imposible o para Él todo es posible, está usando una figura del lenguaje para que nosotros lo podamos entender. Pero para Dios no existen cosas fáciles o difíciles. Para Dios existe lo que Él hace, ya está. Nada es fácil o difícil para Él, es posible. Así que para Él no hay fácil ni difícil, como digo. Ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que actualmente estamos teniendo? Nada es demasiado difícil, puede manejar tu situación, tus circunstancias, no hay situación en la que Él no pueda hacerse cargo. ¿Cuál es nuestro problema? Pues Él puede hacerse cargo de cualquiera que sea nuestro problema. Porque todo viene de Él es la fuente de poder. Él es la fuente de poder. Es un poder sin esfuerzo, porque esfuerzo significa gastar energía. Pero cuando Dios obra no gasta energía, Él es la energía. Como cuando el pueblo de Israel ya estaba cautivo en Babilonia y están allí, Isaías les escribe, ¿no? Una de las cosas que les escribe Isaías es del poder de Dios. Ellos están cautivos bajo Nabucodonosor y bajo el imperio babilónico y un montón de circunstancias. E Isaías a ese pueblo le habla de la omnipotencia de Dios,
que las naciones son como una gota de agua en un cubo, que Dios junta los cielos y la tierra con sus 3 dedos. Aún el misterio de la encarnación es imposible de entender, pero fácil para Él. O sea, llevamos 2000 años escribiendo, y los que te rondaré, Morena, pues hablando del misterio de la encarnación. Y las personas que de verdad estudian la Biblia dicen que la encarnación es un misterio. Pues habrá otros posiblemente que dirán que es muy fácil entender. Pero bueno, los que de verdad estudian dicen que no es fácil. Y llevamos 2000 años intentando discutir en el buen sentido, de profundizar qué significa la unión hipostática de Cristo, hombre y Dios a la vez, todo esto que sabemos, ¿no? Para Dios es fácil, tanto como el que Él decidió hacerlo en la eternidad. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, pues ya estuvo. No plantea la Biblia de que Dios empezó a decir, seré capaz, no seré capaz, cómo será, cómo no será, no. O por ejemplo, ¿y la salvación? Y la salvación, no, yo no lo sé, solo sé que lo hace. ¿Podemos explicar la salvación? No, solo sabemos que lo hace. Solamente sé que soy reconciliado con Dios y por medio de la sangre de Cristo, eso es todo lo que sé, pero es suficiente. O sea, ¿cómo puede ser que un pecado como el mío sea satisfecho simplemente con creer en Jesús, con creer que Él ha muerto por mí en la cruz y es mi Salvador, con simplemente hacer una confesión diciendo, Señor, si confieso con mi boca que tú eres el Señor, seré salvo y soy salvo y tal? Y de repente ocurre un milagro. ¿Lo puedo explicar? No lo puedo explicar, eso es un milagro. La salvación es un milagro. No solamente en el hecho de la salvación en sí, sino en la vivencia de la salvación. Que un día yo esté agobiado por mis pecados y que un día yo no tenga esperanza y esté como estoy y de repente yo confieso a Jesús como mi Salvador y ahora empiezo a tener ya absolutamente lo contrario, una esperanza, una seguridad en Cristo, que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, que soy salvo. Eso es un milagro. Eso viene de Dios solo. No puede venir de otro lado. Y ese es el poder también de Dios en nosotros. La resurrección, ¿lo has pensado bien? Todas esas personas que murieron hace generaciones, ¿cómo va a encontrar Dios todo ese polvo? Porque las personas que murieron son polvo, al polvo volverás. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Pero así será. Me hace gracia porque algunas personas cuando... Vosotros sabéis que hay una especie de debate, digamos, acerca de que cuando un creyente muere, si se debe enterrar o se debe quemar, ¿no? Y hoy día hay gente que no cree que quemar no es bíblico, otra gente que no le da igual, tal. Y yo con alguna persona lo he escuchado y un poco el argumento es, bueno, pero es que eso tiene que estar ahí porque un día el cuerpo será levantado de ahí, ¿no? De la tierra. Bueno, y el que murió y ahora han levantado todo eso y han excavado y han hecho un edificio encima ¿qué? O el que ha muerto en el mar y se lo han comido los peces y ahora está en una playa como parte de la arena del mar. O sea, no lo sabemos, pero es increíble que Dios haga eso. De hecho, pregúntasle a una persona que no sea creyente, te va a decir que eso es un Caperucita Roja, ¿no? Más o menos, ¿no? Un cuento, eso es un cuento. Pero nosotros lo creemos, no sabemos cómo va a ser, pero entendemos que Dios tiene el poder para eso y mucho más. Así que, ¿qué necesitamos? ¿Provisión, liberación de algo? Dios es omnipotente. Pero la omnipotencia de Dios no solamente implica lo que Él hace, la creación, cosas grandes, sino también el poder de Dios está para nosotros cada día, también lo vamos a ver. Tu necesidad no es nada comparada con las grandes cosas que Él ha hecho. Y Dios incluso perdona tu pecado y limpia tu espíritu y te da su naturaleza con tanta facilidad como lo hizo los cielos y la tierra, porque Dios es Dios. ¿Cómo la omnipotencia de Dios?
Yo soy una persona que me equivoco, que peco, que fracaso. Y vengo a la presencia de Dios, ¿no? Y pido perdón. Y Él dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Punto. A una palabra. Igual que hizo los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y fue hecho. Puede liberarnos también de nuestro carácter, de nuestro orgullo, de nuestro temor, de odio y de todas las demás dolencias del alma, simplemente con confiar en Él, con confiar en su poder. Hablemos un poco de la inmensidad del poder de Dios. Hay algo muy bonito, muy precioso en unir estos pasajes que voy a unir ahora. Por ejemplo, Job dice, Él, Dios, anda sobre las olas del mar. Eso es una figura que expresa el poder incontrolable de Dios. Una ola es imparable. Segundo, dice, por el circuito del cielo se pasea. Habla de la inmensidad de su presencia. Por el universo, ¿no? Por el cielo se pasea, como se fue a la sala de su casa. Tercero, dice, Él anda sobre las olas del viento. Señala la asombrosa rapidez de sus obras en estos tres pasajes. Y es precioso, o sea, la inmensidad del poder de Dios, del poder incontrolable, de la inmensidad de su poder, de la asombrosa rapidez de sus obras. Dice el Salmo, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú la fundaste. El poder de Dios en la creación. Tú la fundaste. Mirar, el hombre necesita herramientas y material para hacer algo, para crear algo. Tú para crear un banco necesitas madera y cola, martillo, puntas, lo que uses. Y a partir de eso tú haces un banco. Dios de la nada hizo todas las cosas. Omnipotente, todopoderoso. Dice el Salmo 33, Dios dijo y fue hecho. Mandó y existió. Génesis 1. La materia primigenia escuchó su voz y fue. Esto el intelecto humano no lo puede comprender. No podemos comprenderlo. De hecho, cuando se habla acerca de la existencia de Dios, bueno, ¿qué? ¿Cómo fue primero y quién creó y si había algo? Entonces a partir de eso tal, y antes de Dios quién había o cómo Dios tal, de esto se discute mucho, ¿no? Por ejemplo, nos dice Job que Él preserva todas las cosas. Dice Job, ¿crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua? Hombres y animales desaparecerían sin hierba y sin agua. Dios es llamado preservador de los animales, la naturaleza y los hombres. Él es el preservador. Por tanto, cuando hablamos del poder de Dios, no solo hablamos del poder de Dios para crear el universo, sino también para preservarlo. Para preservarlo. Siempre se dice, ¿no?, que Dios no es un Dios que creó el universo y lo dejó ahí, ¿no? Venga, ahí, no, sino que Él lo preserva. Pero, por ejemplo, también podemos hablar del poder de Dios en el gobierno del mundo. Por ejemplo, Dios restringe la malicia de Satanás. Si dependiera de él, de Satanás, nos trataría a todos como trató a Job, por ejemplo. Si dependiera de él, ¿cómo nos trataría a todos? Como trató a Job. Intentar destruirlo, intentar hacerle todo el mal posible si dependiera de él. Pero aunque no nos demos cuenta, Dios lo refrena en gran cantidad de cosas. Le impide llevar adelante sus planes y lo confina dentro de sus propósitos. Sí tenemos ejemplos en la Biblia, hay algunos ejemplos, ¿no? Pero yo no dudo de que esto es todos los días, sobre tu vida y sobre la mía. O sea, si Satanás pudiera hacernos lo que quisiera, no estaríamos aquí seguro, no estaríamos aquí. Pero estamos porque Dios
nos guarda, porque aún Satanás, digamos que es el ser después de Dios más poderoso, depende también de Dios. Tiene su fuente de existencia y de todo en Dios. Así Dios también regula la corrupción natural del hombre. Si Dios quitara su mano restrictiva, o sea, cuando el mal es evidente que en este mundo está controlado. Dios es el que lo gobierna, este mundo. ¿Os imagináis que Dios dijera, bueno, ya está, haced lo que os dé la gana? ¿Cuánto duraríamos? Nada. Pero Dios administra esta tierra. Aunque a nosotros nos parezca que a veces ocurren cosas, bueno, nos parece no, ocurren cosas malas en el mundo y gente que toma decisiones y guerras y abusos, esto, lo otro, lo que tú quieras. Pero Dios de alguna forma está poniendo su mano sobre todo esto. Por ejemplo, pues ha habido momentos cuando Dios puso su mano y frenó las cosas. Déjame esto y terminamos. El poder de Dios en el juicio. Cuando Él golpea, nadie puede resistirlo. O sea, cuando Dios emite su juicio, nadie puede resistirlo. Nadie. Por ejemplo, en el diluvio lo vemos claramente evidenciado. Cuando Dios decidió poner fin a la maldad que había, la puso. Se acabó. A eso hablamos, ¿no? De que Dios también administra las cosas. Él es poderoso para eso. Y ahí decide hacerlo de una manera y luego hace la promesa de que no va a volver a hacerlo así, pero va a ocurrir otra vez. Y Dios un día pondrá fin a todo esto. Dios es todopoderoso. Los juicios sobre Egipto o sobre Sodoma y Gomorra también lo demuestran. Egipto oponiéndose al pueblo de Dios, a que el pueblo de Dios salga, y Dios hizo que el pueblo de Dios saliera. Sodoma y Gomorra, que por alguna razón a Dios, bueno, supongo cuál, ¿no? Llegó a Dios todo aquello y decidió poner fin, como decidió poner fin a tantos imperios que ha habido y a tantas cosas. Decide ponerlo y lo hace. No hay quien pueda resistirlo. Todos debemos temer ante Dios. Tratar con imprudencia a aquel que está vestido de omnipotencia, pues no es buena idea. Pero todos nosotros debemos de temer ante Dios. Se dice que el temor tiene que ser pues como una especie de temor reverente y estas cosas que se dicen, ¿no? Pero también haríamos bien en temer, en el buen sentido de la palabra, a Dios. También. Todos debemos de adorar a tal Dios, Las perfecciones de un Dios así nos llama a una ferviente adoración, ¿no? Cada vez que vengo un domingo, cada vez que me presento delante de Dios, adorar a Dios por lo que Él es. Él es un Dios todopoderoso. Me ha salvado. ¿Cómo? Estoy delante de Él, Él ha provisto todas las cosas. Entonces suele decir, ¿no?, que como cristianos tenemos que hacer memoria también, porque si tú puedes hacer memoria ahora, el día que tú conociste al Señor hasta hoy, pues mira, has tenido que pasar dificultades, seguro, luchas, pero hasta aquí te ha traído Dios. Y el poder de Dios, librándote seguro de muchas cosas, proveyéndote muchas cosas, diciéndote que no a muchas cosas, diciéndote que sí a otras, preservándote, guardándote. Dios es todopoderoso. Y cuando Él decida no preservarnos, lo hará. Y cuando Él decida no sanarnos, lo hará. Y cuando Él decida que ya no estemos aquí, lo hará. Y Él será igual de todopoderoso. Lo dijimos hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros la enfermedad y la muerte la vemos como algo negativo, como una separación, todo eso, ¿no?, que lo vemos. Pero ¿cómo lo ve Dios? Por ejemplo, si hablamos de nosotros, hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. ¿Por qué puede decir Dios eso? Porque Dios es todopoderoso. Y porque Dios tiene todo el poder siempre.
Y por tanto, cuando una persona tiene que ir a su presencia, Dios no está triste, ni está diciendo, que ya se le acabó, ¿no? Pues le voy a dar un poquito más. No, Él es todopoderoso en todo momento. Y es todopoderoso cuando yo nazco como cuando yo muero. Es todopoderoso cuando estoy sano como cuando estoy enfermo. Cuando tengo una necesidad como cuando tengo todo cubierto. Porque Él es la fuente de poder. Pablo se lo dijo a los atenienses allí, ¿no? En Dios nos movemos, existimos y somos. El poder de Dios es lo que nos mantiene vivos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto es un Éxodo 15, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, ¿no? Y ellos dicen, ¿quién como tú, oh Jehová, ante los dioses? Todos debemos confiar en Dios también. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Eso nos habla de otro aspecto, otra faceta del poder de Dios. No solamente de un Dios que es grande y todopoderoso, sino que yo puedo sentir en mi vida esa fuerza de parte de Él, ese poder de parte de Él en mí. Vamos a avanzar 5 minutos, son 1:15 pasadas. Una cosa que quiero empezar a introducir. ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Sí. Esa es una de las preguntas, ¿no?, que se suele hacer. ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Bien, la Biblia afirma que hay cosas que Él no puede hacer porque contradeciría su carácter o su voluntad revelada. Por ejemplo, arrepentirse en el sentido humano, mentir, negarse a sí mismo, ser tentado de modo que sucumba, cambiar su esencia, sus propósitos o sus promesas. Se suele decir que estas cosas Dios no las puede hacer. Pero tenemos que pensar en que no es que sea una posibilidad en Dios que lo haga. Cuando decimos que Dios no puede mentir, no estamos queriendo decir que Él podría mentir o no, sino que estamos diciendo que eso nunca es una posibilidad en Dios. Y ahora vamos a ver en qué tiene que ver eso con el poder de Dios. Por ejemplo, Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, oh Jacob, no habéis sido consumidos. El poder de Dios hace que Dios no cambie. Ahora bien, distinciones correctas en cuanto al poder de Dios. Hay una distinción incorrecta. La distinción incorrecta es esta. Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, incluyendo pecar, por ejemplo, o hacer cosas contradictorias, pero decide no hacerlo. Bien, esa es una distinción incorrecta. Cuando decimos que Dios tiene la posibilidad de mentir, pero Él decide no mentir, eso es una distinción incorrecta. ¿No es así? No es así. ¿Cuál es la distinción bíblica? Es cierto que la Biblia revela que técnicamente su poder le permite a Dios hacer más de lo que sucede realmente, pero su poder opera dentro de su voluntad y de sus demás perfecciones. Es decir, Dios ha hecho lo que tú ves y posiblemente cosas que tú no ves, pero Dios podría hacer mucho más de lo que tú ves y de otras formas mucho distintas, pero Dios decide hacerlo eso porque eso opera dentro de su voluntad. Lo que Él ha hecho opera dentro de su voluntad. Eso es lo que Él en su voluntad ha decidido hacer. ¿Me explico? Bien. Ahora, ¿cuál es la correcta distinción entonces? Bueno, su poder es absoluto, en teoría, para hacer más de lo que hace en realidad.
pero no puede hacer nada incoherente con su existencia. O sea, cuando decimos que Él es todopoderoso para hacer todo, por eso dijimos que los reformadores decían que cuidado con eso, no queremos decir que Él es poderoso para hacer todo lo que nosotros nos podemos imaginar, sino todo lo que es coherente con su naturaleza. Por eso cuando decimos, Dios no puede mentir, hombre, eso es de escuela dominical, ¿no? Claro que Dios no puede, ¿cómo va a mentir Dios? ¿Dejaría de ser Dios? O si Él engañara a alguien, dejaría de ser Dios. O si Él hiciera alguna cosa incoherente con su naturaleza, dejaría de ser Dios. Por eso, cuando hablamos de lo que Él decide hacer, es lo que Él decide hacer de acuerdo a su voluntad. El único poder real es su poder, nos dicen los teólogos, su poder ordenado, o sea, su capacidad de hacer todo lo que Él ha decretado. Él opera dentro de su voluntad. Y su voluntad Él ha decretado que así va a ser. No hay agentes externos que lo puedan influenciar. No hay situaciones que lo puedan hacer cambiar de parecer o cosas que puedan estorbar su propósito. No. El único poder real que hay es el poder ordenado por Él. No hay otro. Y puesto que el decreto de Dios es fruto de todas sus perfecciones, Él hará únicamente lo que ha decretado. Su capacidad está pues confinada a lo que eternamente quiere hacer. En Dios no hay, ¿y si hiciera esto? No. Él ha decidido hacer lo que ha decidido hacer. Incluso te pone un ejemplo la Biblia, cuando habla de la salvación. ¿Cuándo nos salvó Dios? Antes de la fundación del mundo. Esa es la forma en la que Él ha decretado, en la que Él ha hecho que nosotros seamos salvos. Y no hay otra posibilidad. No, oye, si se me ocurre esto, pero ¿y si esto me falla y entonces? No, eso no es posible. No es posible, no puede pasar nada en el mundo que Dios no tenga el control. Nada. Absolutamente nada. Bien, por eso la semana que viene ya vamos a entrar en su poder absoluto, tal, etc. Bien. Bueno, yo os lo dije al principio, que con esto había que enfatizar muchas cosas, pero bueno, espero que yo sé que es mucha información, más o menos que las cosas nos hayan quedado. Si hay una pregunta.